extraños no podemos ser en la casa del Señor, por lo menos ya que estamos con buen espacio, poder también comunicarnos unos a otros. Amén. Bendito sea su nombre. Bien, amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestra escritura en el Salmo 104. Vamos a leer versículos 24 al 35. Salmo 104, versículos 24 al 35. Dice así la escritura, 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hoy es la tercera parte y última parte acerca de la providencia de Dios. Hoy hemos agregado un texto más, hemos agregado Romanos 8 del 35 al 39, lo estaremos mirando o leyendo un poco más adelante. Hemos compartido grandes partes del Salmo 104, por eso hemos leído hoy los últimos versículos, y también de Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 1 versículos 3, así como compartimos también algo más del libro de Hebreos en la vez anterior. Vamos a colocar la definición de providencia, lo que es la providencia como tal. Esto lo pusimos, repito, hace unos días atrás, solamente estamos recordando rápidamente. Es la preservación de la creación, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellas, la gloria de Él. Allí hay tres palabras que se destacan en mayúscula: preservación, operación y dirección. Dentro de esa definición que hemos dado se destacan estas, que es preservación, repito, hemos hablado de esto en algunos detalles, concurrencia, estaremos repitiendo algunas cosas a través del sermón, y por último, gobierno. Pero también vamos a poner el que le mandé acerca ideas falsas, ideas equivocadas acerca de la providencia de Dios. Esto es nuevo, esto es hoy, estaremos hablando un poquito. Porque repito, por un lado hay quienes dicen que no hay Dios, no hay Dios. Pero por otro lado dicen, hay quienes saben que hay Dios o quienes dicen que hay Dios, pero es un Dios que creó el universo y lo dejó a que sucedan ahí las cosas como sea. Hay otros que dicen, no, él sí lo creó, pero también lo controla, también lo preserva, también lo guarda. O que ha dejado a que las criaturas simplemente se desarrollen como sea, a pesar de que él los creó. ¿Cuáles son esas ideas falsas? Es que hay presciencia sin control, sostener sin intervenir y supervisión general sin preocupación por los detalles. Poníamos el ejemplo de las cosas que usted ha hecho. Usted no se hace un cuadro, hace una mesa, se preocupa por hacer cosas, y lo que está en nosotros, en nuestra naturaleza, es que eso que hemos creado
eso que de algún arte hemos hecho, cualquier tipo de arte que hemos hecho, pues lo siguiente es preocuparnos de que esté bien cuidado, ¿no? Es como algo natural, no solamente el don, el talento que el Señor puso para desarrollar algo, sino obviamente para luego cuidarlo, para luego que esté bien exhibido, que esté bien puesto. Y si hablamos en ese sentido de cosas materiales, pues mucho más de los padres o madres, por ejemplo, que tienen sus niños o sus niñas y cuidan de ellos, inclusive algunos ya barbados, grandes y un poco viejitos, y todavía papá y mamá los sigue cuidando. ¿Cuántos están aquí? Como si fueran todavía unos niños y siendo ya, mejor dicho, ancianos y un poco de cosas, todavía le siguen diciendo mi niño, mi bebé. ¿Cuántos están aquí? Porque de alguna manera eso nos salva de que en su naturaleza está que, pues cuidar, preservar, guardar lo que estuvo a disposición, lo que Dios permitió que llegase a su vida. Vuelvo y repito, amados hermanos, es en nuestra naturaleza que esto mismo de Dios que controla, interviene, gobierna, cuida, guarda, lo ha puesto para que continúe la obra de la creación. Ninguno de nosotros está ajeno a esto. Y decíamos además que por un lado tenemos una providencia general, una providencia para todo el mundo creado. Y escúcheme lo que voy a decir aquí, incluidos los malos. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que incluidos los malos y Dios los preserva, los guarda y está allí? Sí, sí, la escritura, por ejemplo, nos dice en el Evangelio de Mateo, creo que más de uno lo va a poder ver con tranquilidad, con claridad. Dice, por ejemplo, hablando de amor a los enemigos, y hay una parte que dice, aún sobre ellos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hablándonos a nosotros. Y luego dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hay algunos que pensarían, esa gente es tan mala que ni el sol debería darle. Eso es lo que nosotros pensaríamos. Sí, y cómo nos alegraría que ni agua les llegue. Bueno, la escritura dice aquí muy claramente que aún a ellos, siendo malos, Dios les hace salir el sol que él creó. Y también dice que también sobre ellos, justos e injustos, hace llover. Por un lado el sol y por otro lado la lluvia. Dice que es tanto para los unos como para los otros. Eso se llama providencia general. Providencia para todos. Así que no extrañe que, vuelvo y repito, a algunos malos, que nosotros los vemos como malos, y por eso inclusive la escritura en los salmos habla de oraciones imprecatorias. Una oración imprecatoria es una oración pidiendo venganza. Entonces a veces nuestras oraciones son imprecatorias pidiendo venganza y diciendo, Señor, Señor, cómo me gustaría a mí, pero mejor hazlo tú. O como alguien oraba por ahí también, algo así como diciendo, Señor, llévatelo o te lo envío. Oraciones imprecatorias, ¿no? Inclusive David por ahí habla algunas de estas cosas. Entonces, providencia general para todo el mundo, buenos y malos, justos e injustos. Él creó el universo, él cuida del universo. Y dentro del universo estamos los humanos, está la humanidad. Formamos parte de esa creación. Crean o no en él, ateos o no ateos, renieguen de él, inclusive así echen maldades o digan palabras insolentes hacia Dios, pues a Dios eso no lo afecta. A él no le sube la presión, los nervios no se le alteran porque algunos lo traten mal, porque hay gente que trata mal al Creador. Pero, amados hermanos, también así como hay una providencia general, hay una providencia especial, de cuidado especial para sus hijos, para sus hijas. Precisamente en ese punto es que nos vamos a referir un buen momento, porque evidentemente estamos hablando entre creyentes. Estamos hablando obviamente entre gente, entre nosotros que por la gracia del Señor hemos llegado a esta fe. Entonces, precisamente hablamos para personas que creen en el Señor, que han dispuesto sus vidas para Él.
Y pudiera haber alguno aquí entre nosotros, quizás nuevo en el Evangelio o que no tenga todavía el conocimiento claro de quién es Jesús, pero hoy es día para marcar su vida con el hecho de decir, hoy el Señor le habla una vez más de que te acerques a Él, que vengas a Él, que te arrepientas de los pecados y recibas de Él perdón y eterna salvación que hay. Así que es un nuevo día de gracia y de misericordia. Entonces, tenemos un Dios que sí controla, que conoce todo, que lo sabe todo. Tenemos un Dios que sí interviene, que sí está allí presente, haciendo presencia, interviniendo. Y Él está, hermanos, cuidadoso en sus detalles. Él es un Dios en la minucia, allí en lo pequeño, en lo que aparentemente podríamos decir como que Dios preocupado de eso. No, Él también en el detalle, en lo ínfimo. El Señor está allí para querer decir que las cosas estén en su orden. Ahora, dentro de todo esto, cuando Dios crea el universo, pues pone todo lo que hay en él, todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo químico, por ejemplo, todo está ahí para que funcione, para que trabaje. Más adelante, cuando llegue el punto, hablaremos, por ejemplo, de que hay cosas que se intervienen en el universo, incluidos nosotros, los humanos, a lo cual llamamos nosotros milagros. Entonces, esto es un milagro, porque un milagro es cuando se rompe una ley natural, se rompe una ley de la naturaleza, una ley natural, entonces eso se llama milagro. Y creo que hace muchos años, hace un buen tiempo lo decía, para nosotros es un milagro, X asunto, una resurrección, por ejemplo, tremendo milagro. Pues recordemos que para Dios no es un milagro, porque para Él es natural. ¿Cuántos me están siguiendo? Para nosotros es el milagro. Para Dios no, porque Él es todopoderoso. Y cuando hablamos de que para Dios no lo es porque cuando Él puso las leyes en la naturaleza, la gravedad, por ejemplo, las leyes de la física, de la química, etcétera, todas esas leyes puestas allí para que trabajen, para que desarrollen por sí mismas, el que las sostiene, cuando se rompe una de ellas es para Dios intervenir o porque Dios está interviniendo. ¿Qué queremos decir con esto? Que las leyes de la naturaleza no controlan a Dios, porque Dios fue el que las creó y fue el que las puso. ¿Cuántos me están siguiendo? Las leyes de la naturaleza no rompen lo que Dios ha hecho, ni las leyes de la naturaleza están sujetas a Dios, porque si las leyes de la naturaleza están sujetas a Dios, no se sujetan a Dios, se va a desordenar absolutamente todo. Vuelvo y repito, el Señor quiere intervenir, quiere procesar absolutamente todo en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, ya que hemos venido a Él por su gracia y por su bendición, si alguno piensa entre nosotros, escúcheme bien esto que voy a decir. Si alguno entre nosotros piensa que usted ya no está en el control de Dios, está más que nunca en su control. Si usted piensa que como que Dios no está en el control de esto que está aconteciendo, como Dios no tiene afán, nosotros somos los apresurados, ¿no? Por eso nosotros usamos reloj. Alguien dijo, Dios no usa reloj. Él no tiene a dónde ir. Él sabe todo. Así que, amados hermanos, nunca ninguno de nosotros, quien ha creído, quien ha estado en Él, deja de estar bajo su control. Aunque usted aparentemente diga, no, como que Dios no está interviniendo, yo me despreocupo, como que este asunto no me interesa mucho. Hermano, en su tiempo, en su momento, entenderemos este momento que estamos viviendo. Más adelante lo podemos entender por su gracia, por su misericordia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos están dormidos? Oh, muy bien, hermanos. Bendito sea su nombre. Amén. No hay otro como nuestro Dios. Brian, ¿me permites la tablet, por favor? Por favor. Yo estoy diciendo, algo me falta aquí, sí, me falta. Tengo aquí algunas cosas que he puesto. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Sea su bondad sobre nosotros.
Entonces ya miramos, muy grosso modo, repito, algunas ideas falsas acerca de la providencia. Podemos ver al Señor que Él quiere siempre intervenir, siempre quiere seguir obrando. Y decíamos también hace 8 días, creo, que cómo es el asunto del pecado en la providencia, cómo funciona este asunto del pecado. Y recuerdo que enfatizábamos algo que, aunque Dios no es el creador del pecado, no es el creador del pecado, Él no es ajeno al pecador. Él no es ajeno al pecado. ¿Y cómo interviene Dios? ¿Cómo es la providencia en el pecado? Haciendo juicio. O sea, la manera en que Dios muestra su providencia a través o para el pecado es a través del juicio que Él hace. Cuando Él interviene en juicio, pues estamos viendo su providencia. Eso es también, vuelvo y repito, cuando como papá o mamá, teniendo un hijo que ama, mi bebé al que quiere mucho, pues ese papá o esa mamá también lo van a disciplinar. Y por eso ya no es el hijo, y por eso ya no es hija, o por eso ya no él es papá o ya no ella es mamá, porque lo disciplinó. Desde luego que no, desde luego que no, porque le está haciendo disciplina, y eso hablaremos más adelante cuando hablamos del trato especial con lo general y con sus hijos. Uno de los tratos que Dios tiene en su providencia para sus hijos o sus hijas son es la disciplina. Ahí ya los amenes se acabaron. Ay, Dios, te invito, Señor, que me intervengas en mi vida. Bueno, hermano, alístese porque viene la vara de Dios. En buen paisa diríamos, viene el juguete, viene el zurriago, viene el golpe. Porque le estamos diciendo al Señor que intervenga, que me intervenga o que venga a mí como hijo, como hija. Pues bueno, como hijo, como hija, no solamente darle pan, darle techo, darle estudio, darle para todos sus caprichos, entre comillas, sino también parte de eso, Señor, interviene en mi vida es, Señor, como hijo, como hija, trátame. Dice Hebreos que si Dios no nos trata con disciplina, bueno, repito, estamos hablando de providencia. Si Dios no queremos el trato de Dios como hijos, entonces dice Hebreos, no somos hijos sino bastardos. Ay, Señor, no me disciplines. Le estás diciendo, Señor, quiero que tú no seas mi papá, que tú no seas mi padre. Parte de la intervención de Dios en el juicio para el pecado, eso en el juicio, y para sus hijos o para sus hijas es disciplina. Y es mejor que la disciplina de Dios venga sobre nosotros. Eso también se llama providencia. Eso también se llama gobierno de Dios. Eso también se llama intervención de Dios sobre nuestras vidas. A causa del pecado, en Génesis vemos claramente, a causa del pecado del hombre, entonces el hombre no domina sobre todas las cosas. Pero todos sabemos claramente que precisamente vino Jesús para mostrar el propósito original de dominio del mundo creado. El hombre perdió el control a través del pecado, Jesús lo recuperó todo. Todo está bajo su control. Vuelvo y repito, ni el pecado cambió el rumbo de la providencia de Dios, ni el pecado cambió el designio del pensamiento de Dios. Todo está absolutamente bajo su mano. Todo está absolutamente bajo su control. Cuando el hombre acepta el dominio de Dios, cuando el hombre acepta el gobierno de Dios, entonces puede ejercer dominio sobre las demás cosas. Si aceptamos que Dios gobierne, controle, entonces, amados hermanos, su gracia explayada, expandida sobre nosotros, vamos a poder tener y observar y guiar y organizar muchas cosas. Pero si nos salimos de su control, perderemos el control. Si nos salimos de su soberanía, perderemos guianza, perderemos instrucción. ¿Cuántos de aquí necesitamos más sometimiento al Señor?
¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo me quiero apuntar ahí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos más sometimiento? Y eso, cuando hablo de más sometimiento, estoy hablando de más postración, de más humillación, de más decir, Señor, sí, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, perdona mi rebeldía, perdóname, Señor, por no querer, no buscarte como debiese. Vuelvo y repito, cuando aceptamos el dominio de Dios en nosotros, entonces el Señor nos ayuda para ir aclarando, gobernando, cuidando lo que está a nuestro alrededor. Bendito sea su nombre. Amén. Permítame ir con otro de los puntos. Permítame, voy a mirar aquí lo que le envié a nuestro hermano Rosaliano para irnos en orden. Muy bien. Volvamos al punto de las cosas malas que pasan en el mundo. Así que ayúdenme cuando dice la providencia de Dios y los males del mundo. Ahí está. La providencia de Dios y los males en el mundo, incluidas las cosas malas que suceden a creyentes. Decíamos ahora, vamos a hablar para creyentes. Entonces voy a preguntarle aquí a los creyentes hoy. Alguien diría y a las creyentas. No, a los creyentes, a todos. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros como creyentes nos han sucedido cosas malas? ¿Tan poquitos? Yo pensé que todos iban a levantar la mano, todos. Que uno dice, pero ¿cómo si yo soy tu hijo? ¿Cómo si yo soy tu hija? Bueno, mientras que estemos en el mundo, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener dolores. Vamos a tener divisiones. Vamos a tener enfermedades. Vamos a tener pleitos. Quizás algunos los iniciamos nosotros. El problema es que la mayoría de veces pensamos que los demás fueron los que lo iniciaron. ¿Dónde me escondo yo? Sí. La mayoría de veces pensamos los demás, los demás, los demás. Es como el papá que le dice al hijo, no se junte con esa gente que está allá. Y los padres de los de allá le dicen, no se junte con ese muchacho. Entonces, hermano, porque siempre pensamos que la maldad está en los demás. No, tenemos que revisar siempre nuestro propio corazón. Entonces, la providencia de Dios y los males del mundo, incluidas las cosas malas que suceden a creyentes. En términos de, hay una palabra que se usa en términos tanto religiosos como en filosofía, que se llama teodicea. Y esto tiene que ver como un Dios bueno permite que a sus hijos le sucedan cosas malas. Teodicea, vuelvo y repito, es un término tanto filosófico como religioso. Teodicea, como un Dios bueno permite que a sus hijos le sucedan cosas malas, catastróficas, terribles en un momento determinado. Señor, pero ¿cómo? Bueno, eso no deja de ser siempre que estamos siempre en sus manos y que todo tiene un propósito en Él, tiene un final en Él. Lo que pasa es que en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de ese tormento que se puede estar viviendo, no vemos como que la mano de Dios está allí. Como que decimos, Dios, ¿qué ha pasado? Te has ocultado, te has ido, ya no me escuchas. Pero no, Dios siempre saca provecho. Siempre vemos al final, con lo que decíamos de la descripción de lo que es la providencia, al final dice que todo eso, el control que Él tiene, la forma como Él provee, la forma como Él gobierna, tiene un propósito final que es la gloria de Él. Entonces, en sus hijos y en sus hijas, mucho más. Esos males que acontecen a nuestro alrededor, esas dificultades familiares, laborales, del cuerpo, salud, situaciones de relaciones en casa, de trato entre hermanos, no solamente quizás en la iglesia, o hermanos y hermanos en la misma casa, peleas, incomodidades, choques de carros, etcétera. Tú como dices, pero Señor, pero ¿cómo? Casos, por ejemplo, esposos bien, buenos padres, tienen un segundo hijo y este segundo hijo sale con unas situaciones de enfermedades crónicas
terribles. Y uno dice, pero ¿cómo? Siendo buenos creyentes, buenos padres, buen esposo, buena esposa, y les nace un hijo en estas condiciones o una hija en estas condiciones. ¿Cómo? Si somos buenos nos van a suceder cosas malas. Hermanos, siempre de alguna manera, en el designio de Dios, en la sabiduría de Dios, a su tiempo, eso glorificará el nombre del Señor. Suena muy duro decirlo, porque vuelvo y repito, para muchos es un tormento, es un sufrimiento real, pero el que ha creído, para el creyente, hay un propósito, que el Señor sea exaltado. Algún día, de alguna manera, esto lo vamos a comprender. Algún día, de alguna manera, lo veremos. Entonces, estas son las cosas generales, vuelvo y repito, Dios permite el mal. Pero Dios castiga el mal con el mal. También, amados hermanos, saca bien del mal. Usa el mal para probar y disciplinar a quienes ama. Estas últimas, las últimas dos, sobre todo, tienen que ver en el trato con sus hijos, con sus hijas. Cuarto, repito, usa el mal para probar y disciplinar a quienes ama. Y quinto, un día redimirá a su iglesia por completo del poder y la presencia del mal. Bendito sea su nombre. Amén. Todo apunta a su nombre. Todo apunta a su gracia. Todo apunta a su bondad, a su misericordia. Bendito sea su nombre por siempre. Tenemos textos bíblicos para estos 5 puntos, para cada uno. Para cada uno de estos 5 puntos, para cada uno tenemos por lo menos 4 o 5 textos. Por lo menos. A veces, a nosotros los predicadores, por la gracia del Señor, por su bondad, nos pasa algo, y es cuando citamos o tenemos muchos textos bíblicos, a veces pudiera la congregación como perderse porque son muchos textos. Pero por otro lado, nosotros necesitamos cuidar que la predicación sea completamente bíblica. Es decir, que estos puntos que se enumeran aquí, pues tengan un respaldo bíblico. O sea, que estén de acuerdo a la Escritura. Y vuelvo y repito, hemos citado un primer texto que hemos leído. ¿Cuál fue el texto que leímos al principio? Salmo 104, 24 al 33. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Imagínense, hace 15 minutos lo citamos y ya se nos olvidó. ¿Qué pasa con nuestra memoria? Alguien dijo, si usted no tiene interés, usted no pone cuidado. Esto es así de sencillo. Si usted no tiene interés, usted no pone cuidado, no está concentrado. Su mente está ahora en otro asunto. Pero tengo, repito, textos para todo esto. Y siempre, en mi caso, vuelvo y repito, bueno, decimos todos estos textos porque es como llenarnos de mucho, entonces la congregación al final no va a saber como cuál es el texto principal, o lo citamos todos porque evidentemente necesitamos un respaldo bíblico, que lo que decimos esté de acuerdo a la Escritura. Si algún hermano, si alguna hermana quiere los textos bíblicos de esto, al final o en estos días yo se los hago llegar, usted me pregunta. Porque repito, podríamos llenarnos aquí de texto. Para cada uno tengo por lo menos 3 o 4 textos bíblicos. Se puede decir, vuelvo y repito, que de alguna manera Dios permite el mal, que es el primero que está allí. Les voy a leer, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles. Hablando de Dios. Mire cómo dice Hechos 14:16 del primero. Dios permite el mal. El que tiene su Biblia, mejor todavía. Dice el versículo 16, 14:16 de Hechos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar, ¿qué dice? En sus propios caminos. Esto es dentro de un contexto de una predicación que hace el apóstol Pablo
cuando habla de que a Pablo y a Bernabé les querían hacer cierta idolatría hacia ellos. Y Pablo va y les habla y les dice: en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes que andar en sus propios caminos. Usted escogió el camino de la maldad, siga por ahí. Usted escogió el camino, quiere andar en el camino de la maldad, hágale. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Dios? Allá tú. Después no vengas con quejas. Después no vengas a querer pedirle cuentas a sus familiares, a sus padres, a sus tíos, a los movimientos, a la ciudad, al alcalde, al presidente. No, 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 no le eche la culpa a nadie. Si usted tomó la decisión de andar en su propio camino, hágale. Se lo decimos de otra manera: Dios no te obliga. Dios no te forza. No, 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 no. Él es bueno, Él es grandioso, Él es maravilloso, y tanto en su bondad que si usted quiere andar en su maldad y quiere decir: a mí esto no me interesa, vengo a la iglesia solo por cumplir, solo porque pues, no hay más donde ir un domingo en la mañana. Entonces, bueno, el Señor sabe eso. Y siga caminando así. Se lo estoy diciendo con todo. Siga caminando así. No le interesa, siga caminando así. Pablo lo dijo en un contexto de una predicación. Y no eran 2 ni 3, y habían creyentes y no creyentes. ¿Usted quiere seguir andando en su maldad y con apariencia de creyente? Siga así. A su tiempo las cosas darán su resultado. No se extrañen que luego sucedan otras cosas y no tenga cómo recurrir o cómo pedir ayuda. Diga conmigo: ay, ay, ay. Y yo no estoy bravo. Les estoy hablando en amor por la palabra. Vuelvo y repito, volviendo otra vez al punto del mal. Dios permite el mal, y lo acabamos de leer por Pablo. El escritor, versículo 16. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Proverbios lo dice de otra manera: el que hiciere un hoyo, caerá en él. Eso lo dice el libro de Proverbios. El que hiciere el hoyo, allá va a dar. Y luego no es: ay, ¿quién me hizo este hoyo aquí? ¿Quién abrió esto? Bueno, usted mismo lo abrió. Usted mismo lo permitió. Estamos hablando de que todo esto está, vuelvo y repito, nunca nada se ha salido del control de Dios. Pero Él ha dejado que el hombre siga su propio pisada, siga su propio designio, siga el que el hombre ha querido trazar. Nosotros nos cansamos de muchas cosas. Dios dice: no, no, él no tiene que ir donde el médico a que le controle la presión. Dios no, 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 Dios no. Dicho de otra manera, no podemos o dejemos de jugar a Dios. Dejemos de jugar a ser creyentes. ¿Estamos o no estamos? ¿Nos solidificamos o no? ¿Cómo lo dice el libro de Apocalipsis? O eres frío o eres caliente, pero no tibio. No tibio. Porque a los tibios, ¿qué dice la Escritura? Los vomitaré de mi boca. Diga conmigo: ay, ay, ay. Así que vuelvo y repito, amados hermanos, todos estos males, teodicea, porque un Dios bueno permite que suceden cosas malas. Cuando uno lee el libro de Job completo, uno empieza a comprender muchas de estas cosas. Muy bien, bendito sea su nombre. Glorificado sea Él por siempre. Lo exaltamos, lo proclamamos únicamente a Él. La gracia sea sobre todos. Amén. Yo no sé si le mandé otro más, Rosaliano. Deme un segundito, miro cuál. Ok. Quiero recomendarles un libro, creo que ya han oído hablar de él. Bueno, ahorita volvemos a este. Quiero recomendarles este libro. Yo lo leí hace muchos años, lo leí 2 veces. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ya lo hemos recomendado, creo, antes. Está tanto en inglés, la versión original es en inglés, así que para los que hablan más inglés que español, mucho mejor si lo leen en inglés.
cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. En uno de los, por ejemplo, en uno de los momentos más críticos de mi vida, a través de una enfermedad en mi cerebro hace muchos años en mi país, sin querer queriendo, diría alguien, llegó, estando yo en la clínica hospitalizado, inclusive sin saber quién era en su momento, por las circunstancias alrededor de la enfermedad que tuve, me ponen el libro allí. Dicen, el pastor, aquí le dejamos este libro para que lo lea aquí mientras que está en el hospital. Y bueno, como había dejado de hacer lectura, el Señor me mandó al hospital para poder leer. ¿Cuántos están aquí? Alguien dijo, tal vez han oído hablar o oyeron algunos hablar de un predicador llamado Watchman Nee. El verdadero nombre de él es Nee Tu-chen, un predicador chino que estuvo encarcelado por causa del evangelio y murió por causa del evangelio en la China comunista. Nee Tu-chen o Watchman Nee, él dice que por qué Dios permite la enfermedad al creyente. Él da una serie de argumentos muy especiales, muy especiales, pero recuerdo uno en forma muy precisa, y es de los primeros que él narra, razones por las cuales el creyente se enferma, y el primero que dice es para que vigile. Pero ¿cómo así que vigile? Y él empieza a explicar, lo que pasa es que en nuestros procesos normales, nosotros no hacemos vigilia con el Señor. Y a veces el Señor permite que te enfermes porque no puedes dormir. No puedes dormir a causa de la misma enfermedad. Y el Señor te está diciendo es vigila. Pasa tiempo conmigo. ¿Cuántos me están escuchando? Y yo dije, pero ¿cómo que algo tan sencillo diría uno, cómo que para vigilar? Sí. Y él da, de hecho, muchos más argumentos, pero uno de ellos es, el creyente se enferma para que pase más tiempo en vigilia con el Señor. Porque uno enfermo, lo normal sería que no duerma bien. Ahora recuerde que si usted dice que está enfermo y come bien y duerme bien, no me venga con cuentos que usted está enfermo. No, sí. Estoy enfermo y come bien y duerme bien. Esa historia cuénteselo a otro. ¿Cuántos están en Cristo? Muy bien. Esto lo repito dentro de un contexto muy general. Si alguien quiere los textos bíblicos, los tengo, se los puedo comunicar de alguna manera, se los podemos poner, que usted los pueda a tener apuntados, que es mucho mejor. Ahora, vamos a leer, por ejemplo, un relato, libro de Génesis, capítulo 45. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Creo que la mayoría de nosotros conocemos este relato, el relato de la vida de José. Al final, yo creo que, repito, que la mayoría conocemos este relato. Se generaliza en que sus hermanos, los hermanos de José, lo trataron mal, a tal punto que lo querían algunos matar. Y hubo uno que dijo, no lo matemos, vamos a tirarlo a un pozo, que él caiga allá, y vamos a llevarle a papá la ropa ensangrentada de animal y vamos a decir que un oso vino, que un animal vino y lo mató. Y le vamos a hacer creer a papá que José murió. Pero la idea de unos era matar al hermano. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuál era la idea? Darle de baja al hermano. Y hubo unos que dijeron, no hagamos esto, más bien cambiemos. General, vienen unos mercaderes de Egipto, lo compran y se lo llevan para Egipto. Imagínense la situación. Para los que no, yo creo que algunos no la conocen. La estoy relatando muy brevemente. En la escritura en Génesis, eso está relatado por lo menos en unos 12 capítulos al final del libro de Génesis, como 12 capítulos de la historia de José. Ya en Egipto, entonces, después de ciertas situaciones en Egipto, él queda gobernador de Egipto. Después del faraón, el segundo era el gobernador José. Era el que dirigía, el controlaba las cosas. Y los hermanos tienen hambre, se han quedado, tienen hambre, y dicen, vamos a ir a Egipto porque allá hay papita, allá hay comida, vamos a bajar. José reconoce a estos hermanos que vienen, los reconoce,
Pero él ahora es ¿qué? El gobernador. Vuelvo e insisto en algo que decía ahora. Eso es como decir, llegó el momento de la venganza. Aquí nos vamos a preparar, vamos a pasarla bien. Hermanos, el resumen es que José los reconoce, clama a Dios. Ellos no reconocen a José, no lo reconocen. Ya el hombre seguro crecidito, con barbita tal vez, vestido diferente, era otro. El resumen es que los hermanos van porque hay una causa de hambre. José es ahora el que reparte la comida en Egipto. Les da provisión, les da de todo, pero llega un momento en el que les dice José llorando, dice, me voy a dar a revelar a ellos. Voy a decirles quién soy. ¿Quieren leer conmigo, por favor? Versículo 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Subraya lo que sigue. Porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservación, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, hemos leído el final de la película. Este es el end, este es el final. Cuando dice, ay, esto cómo terminó de bien. Yo le invito a que usted lea en la casa el inicio. Trágico, difícil, olor a muerte, sangre pedían. Pero ¿qué dice él? No fueron ustedes, fue Dios el que lo permitió. Yo le repito, yo no sé usted qué está, por lo que se está viviendo ahora. Incluya en eso como que no te interesa. Inclúyalo. Algún día lo comprenderemos. Algún día veremos cómo Dios en esto se está glorificando. El día que como José podamos humillarnos y reconocer la soberanía de Él sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hace 8 días hacíamos un poquito de referencia a la vida de Esther. Fueron difíciles sus momentos también. El libro de Esther, que como decíamos, es un libro que no menciona a Dios, no menciona su nombre, pero vemos la mano de Él en todo momento. Como que Dios se ocultó, pero no, Él está allí porque Él cuida lo que creó. Él cuida lo que es suyo. Bendito sea su nombre, amén. Es natural que bestias salvajes, hambrientas, quieran matar y comer al humano. Eso sería lo lógico, ¿no? Las bestias salvajes. Pero aquellas que estaban en el foso donde Daniel fue puesto, pasaron toda la noche sin dañarle. Otra vez, la providencia, la mano del Señor. Yo quiero hacer un breve comentario basado en un pasaje. Quizás con esto cierre. Tengo muchos más textos que quiero mencionar, pero quizás con esto cierre. Escúchenme. Aquellos que están en eminencia, aquellos que están en puestos muy altos de gobernanza, que creen tener el control sobre todo, lo que no saben ellos es que hay uno que es mayor que ellos. Y a veces en lo que llamamos la providencia, el gobierno, el cuidado de Dios, Él está ahí para intervenir. Pero el Señor no pasa por alto absolutamente nada.
Hay un caso en el libro de Daniel con Nabucodonosor. ¿Dónde está Daniel? En la Biblia. Daniel capítulo 4. Y del contexto de lo que voy a hablar, quiero explicar algo. Bueno, quiero hacer un breve comentario de algo que ha estado sucediendo muy puntualmente en el mundo actualmente. Nabucodonosor manda, como siempre, a hacer cosas maravillosas y grandes para él. Él se enaltece, se engrandece a sí mismo. Palabras más, palabras menos, diciendo algo así como, ¿quién como yo? Yo que hago todo tan bien planeado. A mí que nadie me descubre. Yo hago las cosas y a otros le echan la culpa. Planeo de tal manera que otros sean los que tengan el designio del juicio y yo me libero de esto. Así como haciendo cosas en general de maldad, de engaño, para que otros reciban el castigo y no yo. O por otro lado, como manda a construir grandes palacios, hay un árbol grande y todo dice él, esto es el designio, esto es de mi mano. Dice la escritura en el 4:28 de Daniel lo siguiente, hablando de Nabucodonosor. Si está conmigo, dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué más claro podemos tener? Dije que quería hacer un breve comentario. Esta enfermedad, algunos la reconocen con el nombre de licantropía. Cuando dice que comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el río, como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mi pequeño comentario, desconozco la profundidad, por eso es pequeño, podríamos leer un poco más. Quizás han oído ustedes hablar en estos días de unos personajes humanos llamados los Terians. ¿Ok? Hermanos, los Terians no son de ahora. Aquí hay uno. ¿Lo ven? ¿Me hago entender con esto? Los Terians,
alguien lo puso en estos términos. Los terians, que es bestia, una palabra griega que es bestia, los terians son la deshonra a la humanidad. Son una deshonra a la humanidad. Son una deshonra a la creación. Y es el juicio por ignorar a Dios. O sea, verlos a ellos es ver gente que se ha resistido al Creador, y por eso, como Nabucodonosor les da licantropía, y entonces ya se quieren asemejar en algo que es imposible a la naturaleza animal, aunque nosotros somos en alguna manera animales, pero nosotros somos animales racionales, supongo yo, o suponemos todos, ¿cierto que sí? Entonces, el Terians de hoy, alguien decía por el libro de Romanos, es la bestia queriendo ignorar al Creador. Bueno, si se tira al piso para humillarse está bien, pero si se tira al piso para mostrar que es un animal, sí lo es, no está siendo racional. ¿Me hago entender con la idea? No está siendo racional, menos esto para un creyente. Es algo que un creyente no debería hacer, ni permitir, ni promover, ni propagar, ni patrocinar. Ahora, hay que amar a los animales. ¿Cuántos dicen amén? El justo ama su animal. El justo lo cuida, dice la escritura en Proverbios. Es más, habrá algunos entre nosotros que de pronto se identifican con un animal en el sentido que dicen, me gusta tal animal. Me gusta X animal. Pero de ahí a yo comprar figuritas para poner en mi cuerpo, especialmente en la cabeza y en el rostro, y tirarme en el piso o hacer ademanes de animal, pues algo ya no está bien. Yo no sé cuál es el animal que a usted más le guste. Algunos dirán un perro, otros un gato, otros, no sé, pulga, cucaracha, una cosa así, no sé. ¿O es que no son animales también? Sí, un camello. A mí personalmente me gusta un poquito más el lobo marino. Me llama la atención ese tipo, la foca, el lobo marino, un poco, por ese lado. No estoy diciendo que me regalen una foca, por favor. No, que me la... Ay, el pastor pidió allá ¿qué? Una foca para tenerla como mascota. No, yo no estoy pidiendo, estoy diciendo que me gusta. Pero de ahí, vuelvo y repito, miren, ahora, concluimos. Esto que sucedió a Nabucodonosor, porque él se creía, yo no sé si de pronto entre nosotros pudiera haber algún Nabucodonosorcito, algún Nabucodonosor pequeñito por ahí que se crea más que otro. No, es que yo soy especial. A mí estos cuenticos, esto no, yo tengo más cerebro. Yo tengo más imaginación. Yo soy más inteligente. Usted se cree mucho. Yo me creo mucho. Esto era lo que pensaba Nabucodonosor. No, es que yo sé muchas cosas. Aquí hay mucha ignorancia. Sí. Estamos en las manos del Señor. Todos necesitamos humillarnos. Nabucodonosor lo pensó y por eso quedó vuelto un verdadero teria. Hasta que dijo, no, hay un Dios en los cielos. Recuerdan la definición de providencia al final que dice que todo fue hecho para el fin de él. ¿Cuál es? La gloria de él. Y esto es lo que hace Nabucodonosor, y decir, sí, me humillo. Él es el creador, Él es el Señor, Él es el todo. Hermanos, necesitamos mayormente gente entre nosotros postrada, reconociendo la providencia del Señor absolutamente en todas las cosas. Y en el libro de Romanos dice que nada nos podrá separar de este amor de Dios.
Porque vuelvo y repito, cuando venga cierto mal, pestilencia, hambre, enfermedad, crisis, dice el texto, todas estas cosas ayudan para bien. El asunto es ver a Jesús y exaltar su nombre por siempre. Amén. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Puede usted tener un momento de oración sin interrumpir a nadie ni interrumpirse a sí mismo? Podemos por un momento invocar su nombre. Hágalo, hermano, hágalo, hermana, forma personal. Si es posible, solo si es posible, cerrar los ojos. No hay ningún misterio en cerrar los ojos. Solo es una manera de no desconcentrarnos, podernos centrar al pensar en la palabra del Señor. Todos, absolutamente todos, Padre Celestial, dependemos de ti. Un día, una hora, en un lugar, en una familia, en unos padres, nos pusiste. Unos en el campo, otros en la ciudad. Unos teniendo necesidades, crisis, aún en términos de pobreza para algunos quizás. Quizás en familias disfuncionales, pero te plació que allí fuéramos puestos. Gracias por los padres que nos diste, la madre que nos diste, la familia, hermanos y hermanas que nos diste, Señor. Gracias por los hijos, por las hijas que has dado a mis hermanos y hermanas. Todos absolutamente dependiendo de tu buena voluntad. Pero sobre todo por aquel día del nuevo nacimiento, el día en que tu evangelio de salvación vino a nuestra vida. Gracias por aquel hombre o aquella mujer o aquella obra o aquellas circunstancias que usaste para darte a conocer a nosotros. Hoy todos aquí tenemos alabanza y gratitud por el día de salvación. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesús. Si alguno en estos días, algún hermano o hermana anda en época de soledad o de rebeldía en algunos casos, de dureza, de falta de humillación, yo te ruego que a todos nos lleves a reconocerte, Señor. Sin ti nada somos. Gracias por tu providencia en todas las cosas en nuestras vidas. Señor, oramos por la situación del mundo ahora, en nuevos rumores de guerras. Señor, nosotros te rogamos, te imploramos por los inocentes, por aquellos que sufren no teniendo razón para ello. Yo ruego que tengas misericordia, Señor, sobre estas naciones. Que podamos saber, Señor, que en tiempos como estos necesitamos aprender a depender más de ti. Todos, pues, este mundo incluido en tus manos. Gracias, Padre, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor en todos, hermanos.